Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Help. Es hora de los archivos Enigma. Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión de Archivos Enigma. Hoy, este viernes, tenemos un programa súper especial preparado con Jan. Vamos a hablar de un tema que nos impacta toda la vida, que es cómo inician las guerras. Es un tema que a mí me apasiona, no sé cómo te sentís vos. ¿Te apasiona que inicien guerras entonces? Ver cómo se inician las ¿Cómo guerras. sufren la gente? ¿Cómo se inician? Porque eso es lo que Ajá. vamos a analizar hoy. ¿Cómo se inician las guerras? ¿Vos crees que haya como personas atrás que digan, ok, la economía, esto está muy tranquilo, hagamos relajito por aquí, inicien guerra? Que la Mara está muy feliz, decís vos. Sí. Podría ser. Creo que hay más razones, ¿me entendés? Más, digamos, capitalistas. Creo que todo el mundo entiende eso, ¿me entendés? Todo el mundo entiende la guerra de Irak, petróleo. Todo el mundo entiende eso. Que siempre ha habido, Vietnam. digamos, los banqueros, Vietnam, todo eso. Que siempre, ¿me entendés? Hay una motivación capitalista. Todo el mundo entendemos esto. Ahorita vamos a poner que tal vez es cierto que existe esa motivación capitalista, pero ¿cómo es que se inician las guerras exactamente? Y también estamos estrenando Skin, un nuevo skin. Me gusta. Mira cómo dice, ataques de falsa bandera. Falsa bandera. Que ese es el tema que vamos a estar abordando hoy. No sé Pero, si nos quiere explicar qué es un ataque de falsa bandera. Bueno, ataque falsa bandera, esto viene relacionado con los piratas de que ponían una bandera para atacar a sus enemigos creyendo que eran aliados y después lo cambiaban cuando ya habían hecho aquel desastre. Exacto. Más o menos ya en la vida real sería como lo mismo, atacar a un lugar, hacer como una guerra o ¿cómo se diría? Un suceso, Un evento. Mass shootings, cualquier cosa, y atribuirlos a otras personas. Creo que el más puntual es la operación Northwood. Ok, ese es conocido como falsa bandera, pero para ponerlo como ejemplo, a mí uno más, que yo lo miraría como mejor Pero todavía, es casi falsa bandera. sería un ataque de falsa bandera, pero ese es más conspiranoico, ¿me entendés? La Ajá. gente todavía es como, ok, eso cuesta más creerlo. Pero uno que es bastante conocido, no sé si lo has escuchado, que es el incidente de un barco de Estados Unidos, fue para la guerra de los 6 días de Irak. El incidente se llama como el incidente de USS Liberty, que básicamente Israel quiso meter a Estados Unidos a la guerra de los 6 días, entonces lo que hizo es que atacó ese barco. Ellos querían acusar que fue Egipto, pero al final le salió súper mal y tuvieron que pedirle perdón a los americanos. No, lo siento, disparamos 1 hora y media a su barco, fue un accidente. ¿Vos sabías de que, bueno, qué curioso eso, fíjate, no me lo sabía. Porque eso es un ataque a falsa bandera, ¿me entiendes? Ajá. Israel quería fingir que ellos eran Egipto y atacaron el barco de Estados Unidos para meter a Estados Unidos en la guerra. Ese es un buen ejemplo de un ataque a falsa bandera. Los nazis utilizaron bastante la falsa bandera con los U-boats. Aparte de eso, también submarinos. cuando Hitler agarra el poder, Ajá. cuando vos has escuchado la historia de cómo quema la librería. Sí, La librería, si no me equivoco. el Reich, El sí. Reich, algo así. Eso es un ataque, ¿me entendés? Falsa bandera clásico, que es literalmente que los nazis dijeron, oh, nos están atacando a nosotros. Pero literalmente quien hizo el ataque fueron los nazis. Sí, porque de esa forma, cuando se quema, ya no tienen como el castillo del Reich, no sé, y ahí donde Hitler se mete y se impone él, Más o ¿verdad? menos en 1963. Pero Ajá. eso fue lo que pasó. Entonces es bien interesante, de verdad, ver cómo las guerras se inician, porque muchas personas no conocen esta expresión que es ataque falsa bandera. Entonces primero hay que ponerle la idea a las personas. Ujú. ¿Vos crees que, bueno, ya viene el contexto que son otras entidades haciendo eventos malos y atribuyéndoselos a otras personas? ¿Vos crees que solo como en estos países, las superpotencias, se realiza este tipo de falsas banderas? ¿O se hace aquí también como en Honduras, Venezuela? Definitivamente. Yo a veces miro las noticias aquí, por ejemplo, y digo, ok, qué raras son las noticias hoy. Como que sacaron noticias solo para distraerme, ¿entendés? Como que yo digo, ok, miro estas noticias absurdas, algo pasó, digo yo. Algo pasó aquí. Entonces miro de la montón de noticias, Ajá. creo que esta es la más importante. Eso pasa también, como decís, en Venezuela, que recuerdo, ¿me entendés? Que a veces también no es un ataque falsa bandera, pero para desmentir, como que le echan la culpa a Estados Unidos. Y que a veces no es posible que los gringos no tengan nada que ver. Pero a cada rato le echan la culpa a Estados Unidos por todo. Y también, digamos, aquí en Honduras le echan la culpa a Venezuela por todo. Entonces, ¿me entendés? Funciona de la misma manera, solo es como para distraer. Que vos podés utilizar un ataque falsa bandera como el Notre Dame, por ejemplo, para distraer.
Sí, es que como lo platicábamos el miércoles, distrajo a todo el mundo de sucesos importantes que estaban pasando en la actualidad, pues Wikileaks, Mueller Report, Trump, no sé qué, un montón de cosas. Sí, o sea, siempre utilizan alguna mentira para cómo distraernos. Entonces yo por eso te quiero hacer la pregunta a vos y a todas las personas que nos están viendo. ¿Vos crees, que yo por lo menos creo esto, que las guerras se inician con mentiras? No sé si vos estás de acuerdo. No siempre con mentiras, ahí voy a tener como... No voy a estar de acuerdo con Correcto, vos porque creo que pasa de un suceso puntual, no de una mentira. ¿Por qué decís que pasa de una mentira? Porque es interesante esa parte. Yo te hago la pregunta, ¿me entendés? Yo no creo que está en nuestra naturaleza humana querer matar a las demás personas, ¿me entiendes? Yo creo que si nosotros, si no hubieran manos ocultas detrás del sistema, la humanidad sería más tranquila. Pero genéticamente el ser humano siempre ha sido violento, pues. Decime por qué. Dijiste genéticamente, o sea, Sí, o sea, el ser humano siempre ha estado como siempre violento de naturaleza. Creo, por ejemplo, lo que vos decís con eso, creo que sí, que tenemos cierta parte del cerebro, digamos, que la reptiliana y todo eso, que sí, es más primitiva, pero también creo nosotros que los humanos, digamos, tenemos la parte divina, entonces no creo que por eso nos hacen más racionales. La divina es como decir compasivo con las otras personas. Correcto, o sea, ¿me entendés? Vos podés decir, ¿por qué me voy a poner a pelear yo con esta tribu si podría hacer comercio para que los dos nos beneficiemos? Al final, ¿me entendés? Una guerra, es cierto que vos tenés más poder, pero vos te podés beneficiar más si haces... Que eso creo que es lo que nos ha ayudado a la humanidad. Pero ahí es donde entra un tema que discutíamos con un compañero aquí en producciones, de que las guerras también se hacen para hacer como un reset de la humanidad, para borrar toda como su historia, toda esa información que tienen, para solo hacerlos creer... tipo como el diluvio, pues un reset y poner la historia y contar solo la historia desde un punto de vista puntual. Estoy de acuerdo con vos, pero eso digamos que es un poquito más difícil de comprobar, es un poquito conspiranoico, pero estoy de acuerdo con vos. Siempre se ha utilizado la guerra como, y más bien la gente dice que en el futuro, en el nuevo orden mundial, va a haber un super evento y solo van a quedar 500,000 de personas. 500,000. Y la gente dice que ese número está fijo, 500,000 de personas. A 1,000,000, como que ese número, de 500,000 a 1,000,000. Es la teoría, ¿me entendés? Pero es bien interesante analizar esto porque yo sí creo que las guerras se inician con mentiras, que el que gana a veces gana con una mentira, y creo que sí, solo la verdad puede detener una guerra. Porque como te digo, yo sí creo que... Detener una guerra. Porque siempre se inician como con alguna mentira, pues. Porque este es mi punto, ¿me entendés? Que ¿cómo puedes hacer que una nación con un montón de personas digan voy a atacar a otro país? Bueno, ahí está donde entra mucho la psicología. Lo que está haciendo Trump, hacer que, bueno, Hitler, los inmigrantes, puede decir lo mismo. sí, le echa la culpa a otra persona, lo llena de empoderamiento, ese fervor nacional, en donde no piensan de una forma racional, se podría decir, de otra forma, están enfocados mucho en lo patriótico, y ya le echan la culpa a otra persona, entonces ya tienen la razón para crear la guerra, para sacar un grupo étnico o una filosofía que tienen. Y ahí empiezan las guerras porque los otros ya entran los intereses. ¿Vos crees? Bueno, hemos visto que la guerra siempre empieza con un suceso, bueno, decir en tu parte mentira, pero Primera Guerra Mundial, cuando matan a aquella familia real. El arquiduque de Bosnia y Herzegovina, no, ¿cuál es? Bosnia y Herzegovina. Creo que ese, pero es un arquiduque. No, en Yugoslavia creo que fue, no me acuerdo. Okay. Después en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia. Ok. Para vos, esos eventos... Ya vamos a ir avanzando más en el episodio y te voy a hacer un par de preguntas para ver vos qué opinás. Digamos, en Irak, Estados Unidos se metió por lo del petróleo. Siempre hay como... Bueno, en esa parte sería como un interés aparte. Ok. ¿Vos crees entonces, por ejemplo... Es que mira, eso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es bien difícil. Analizarlo, ¿me entendés? Porque vos sabes cuánto duró esa invasión de Polonia, de Hitler a Polonia. No te sabría decir. Duró un día la invasión. Un día. El ejército al final se terminó rindiendo. Y es que es bien curioso porque lo que pasó es que mira, es bien difícil, ¿me entiendes? Yo no quiero que la gente piense que yo soy pro-nazi, ¿ok? Pro-nazi. Pero sí es bien raro eso porque
Hitler, mira, es que vos lo que tenés que saber es que en la Primera Guerra Mundial Alemania era gigante. Pierde la Primera Guerra Mundial, dividen Alemania y hacen otros países que, si no me equivoco, se me escapan ahorita, pero crean otros países. Uno de esos era Polonia. Ajá. Entonces Hitler, la excusa por la razón por la cual Hitler invade Polonia es porque el man dice, están tratando mal a mis compatriotas de la raza aria. ¿Me entendés? Ellos dicen que están tratando mal, que era... Es que mira, es bien raro, ¿me entendés? El punto es que al final, cuando vos miras que Hitler invade Polonia, la gente lo está aplaudiendo. Y esto es cierto porque vos puedes ver los videos. Ajá. Entonces sí es cierto que hay una verdad de que cuando Hitler invade Polonia, por lo menos él era querido en Polonia. Ya vemos que a Francia y otras cosas ya es otra historia. Pero eso es cierto. Entonces por eso tú ves que la historia es más confusa y no es como te lo dicen en la escuela. Que es algo que yo aprendí cuando estuve investigando más. Entonces lo que te dicen en la escuela solo es como en la superficie para que toda la gente está dentro del sistema. Empecemos ya un poquito más entrándonos al tema. Por ejemplo, Donaldo, poné por favor el video que se llama Guerra Estados Unidos-España. ¿Vos sabías que Estados Unidos tuvo una guerra con España? No. 1800, fue al final del siglo XIX. No me sabía eso. Lo que sí sabía es que España tuvo algo con Alemania. Esto es bien interesante porque era el tema que hablaba la vez pasada, del Ajá. periodismo amarillo. Ese man era el man que tenía 26 empresas de noticias y tenía la más grande de ese tiempo. Es conocido, vos puedes ir a Wikipedia, lo puedes buscar a él, que dice el William nombre. William Randolph Randolph Hearst, ese man. Vos puedes ir a Wikipedia y puedes ver, mira, esos son los titulares de algunas noticias que fueron totalmente mentiras. Entonces, por ejemplo, dice, cubanos fueron alimentados a tiburones, mutiladas mujeres cubanas indefensas. Prisioneras fueron disparadas por soldados españoles. New York Journal, diciembre del 1896. Ese periódico no existe, pero era ese man. Él era el dueño, el que estaba No existía. Sí, ya no existe, Ajá. pero existía, era el más grande en ese tiempo. Hospital invadido, más de 40 cubanos enfermos y lesionados fueron masacrados. New York World. Al final el hospital que él estaba refiriendo en ese artículo no existía. Todas son falsas. Esas noticias específicamente, todas eran falsas. Y vos podés ir a Wikipedia, ¿me entendés? Y cuando Wikipedia tiene algo es porque, o sea, ¿me entendés? No es nada conspiranoico. Ya es, ¿me entendés? Entonces, ese solo es un caso de cómo el amarillismo, como dijiste, ¿Sí? sirve para vender mentiras y mover al pueblo para que odie a una persona. Como te digo, yo no creo que los humanos naturalmente o dicen así, vamos a matar a esta gente. Creo que siempre Que les tienen implantan la idea, decís vos. Siempre. Eso es lo cuando usted pone a investigar cómo empiezan las guerras, eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, ese man solo empezó como a cambiar la opinión pública. Después lo que pasó es que hubo un barco que se llamaba el US Maine, que ese es el incidente oficial por el cual Estados Unidos va a guerra con España. Ellos viajaron a Cuba. Porque el problema era con Cuba, ¿verdad? Supuestamente la teoría es que Estados Unidos quería Cuba. Entonces por eso ellos querían pelear contra España. Ajá. Ellos envían Maine, está 3 semanas en Cuba, no hay problema. Después de las 3 semanas, por alguna razón, estalla el barco, ¿verdad? Me acuerdo. Sí, lo enseñan en la escuela también. Ese creo que me lo enseñaron. A mí sí, yo me acuerdo. Me aplacé en ese caso. Ajá. Entonces, ¿me entiendes? Estalla eso. Entonces, ahí es cuando ya dicen, no, ok, duró 4 meses la guerra. Al final, Estados Unidos macaneó a España horriblemente. España ni quería la guerra, honestamente. ¿Sí? Pero, para que tengas una idea de cómo mueven la opinión pública, robaron la carta del embajador de América de España, que era una crítica al presidente de ese tiempo, McKinley. Que el man estaba hablando de McKinley, que decía que no, que el man quería guerra, que no sé qué, que no sé qué. Como te digo, todas estas cosas solo fueron para que el público apoyara la guerra. Una vez que el público apoya la guerra, ya no importa cómo... Vos puedes crear un evento de ataque de falsa bandera, para crearlo, pues, y la gente no lo va a cuestionar. Ya no importa, pues, vos solo ocupas una excusa para entrar al país. Por eso es que los ataques de falsa bandera son tan importantes. En ese caso, al final, imagínate esto. Cuando hacen las investigaciones oficiales, dicen, ok, Estados Unidos dijo que no, que fue España, ¿verdad? Que ellos querían. España decía, no, lo más seguro es que fue dentro del barco. ¿Por qué decía España eso? Porque cuando estalla el barco, ningún pez muere, no hay ningún pez alrededor. Ajá. Entonces dicen, si las explosiones fueron de adentro, dicen ellos. Porque, o sea, si hubiera estado afuera, un inside job. Exacto. Entonces tiene sentido, ¿me entiendes? Obviamente nunca se sabe, Estados Unidos sigue diciendo que fue España, que no sé qué, pero ese es un caso de cómo una guerra empieza con el amarillismo y con un ataque de falsa bandera. Yo lo que me he fijado es que los medios siempre son como los punteros en decisiones, influyen bastante en la psiquis de las personas y con los políticos. Entonces vos ya tenés como al público con esta repetición de mensajes, ya están bien susceptibles, y el político, los militares pasan una falsa bandera y dicen, es cierto, todo lo que pasó en las noticias es cierto, vamos allá, los odiamos. Es que uno ocupa la excusa para entrar al país. Una vez ya no importa, pues la gente que se dé cuenta que fue una falsa.
digamos, aquí hay un ejemplo exacto, que 9/11. 9/11, falsa bandera. Correcto, correcto. Antes de eso habían pasado sucesos con Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Al Qaeda. Pasaba mucho en los medios eso. Yo me acuerdo de que pasaba mucho de Al Qaeda y que los mensajes y que habían raptado a un periodista también y que lo tenían ahí y los videos. Y de la nada pasa esto. Entonces la gente de un solo... no, los medios fueron que dijeron, los medios, Al Qaeda, Saddam Hussein y a todo el mundo, vámonos a guerra ya contra Irak, a buscarlos. Lo que más importante es la opinión pública. Una vez que vos tenés la opinión pública por una guerra, ya no importa cómo empieza la guerra. Tenemos otro caso, una guerra, no sé si vos sabías que, aparte de la guerra que hubo por Texas, aparte de esa guerra entre Estados Unidos y México, hubo otra invasión de Estados Unidos a México, que es conocida como la invasión de Veracruz. Tenemos un video, Donato, no sé si lo puedes poner, se llama Veracruz. Que la historia oficial es que supuestamente en 1914 unos marinos americanos llegan al puerto mexicano. Supuestamente los marinos violaron las leyes de los puertos, fueron arrestados. No, me confundí, será. Puede ser. Crack de la CIA. No quieren que mostremos. Puede ser. Nos están bloqueando, amigos. Hostias. Ajá. El punto es que los americanos al final, los marinos fueron arrestados. 24 horas después los dejaron libres y el gobierno gringo dijo no puede ser esto, fue una falta de respeto. Entonces los manes pidieron que México le hiciera un saludo a la bandera de Estados Unidos con 21 armas, con 21 disparos, perdón. Una locura. Entonces México dijo como, ok, no tenemos nada para hacer, no hay ninguna razón por la cual México tiene que humillar ante Estados Unidos. Al final, literalmente, Woodrow Wilson mandó unos marinos a Veracruz, mataron como a 200 militares mexicanos, se rindieron México y al final, ¿me entiendes? Pasó un relajo. Supuestamente, un soldado gringo, un almirante, se llama Smedley Butler. Ajá. La razón por la cual Estados Unidos en realidad invadió Veracruz, ¿me entiendes? Porque eso es una excusa barata. Que unos marinos fueron a un puerto y hicieron un relajo. Es una excusa barata. Lo que pasó es que en realidad, él, en su diario, ¿verdad? Él lo puso en su diario y dice, la verdadera razón es que por 33 años estuve en el servicio militar y durante ese tiempo fui un gángster para los negocios grandes, Wall Street y los banqueros, un gángster para el capitalismo. Yo ayudé a hacer México, especialmente Tampico, un lugar seguro para los intereses petroleros americanos en 1914. Lo que pasó es que Rockefeller, que en ese tiempo era el más grande por el petróleo, no quería pagar altos impuestos que el presidente de México en ese tiempo, Huerta, los estaba cobrando. Entonces al final hacen ese conflicto, apoyan a otro comandante en contra de Huerta, que obviamente el comandante estaba a favor de Rockefeller, y ya lo sacaron al presidente de Huerta en ese tiempo, con esa invasión. Y así funciona, ¿me entendés? El mundo, así se inicia una guerra y todo eso, ¿sí? O sea, siempre hay como un interés atrás de las cosas. Y siempre viene de estas personas, bueno, Rockefeller, el genio, el emperador del petróleo, que mueve los hilos. Lo estuvimos hablando bastante en otros temas, de que son las corporaciones de petróleo, bancos, miria, que mueven. Y hasta pienso yo que ellos, bueno, en cierta parte influyen bastante en las guerras. Absolutamente. Fíjate que tengo, digamos, hablando de falsas banderas, hay varias falsas banderas, o sea, hay muchas, pero hay una, en la investigación que estuve haciendo, hay una en especial que me dio curiosidad, no sé si has escuchado, en 1940, la masacre de Katyn. Fíjate que no. La masacre de Katyn es que, digamos, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el parlamento ruso y el ex líder soviético, Mikhail Gorbachev, admitieron públicamente que el líder soviético Joseph Stalin ordenó a su policía secreta que ejecutara a 22.000 ciudadanos polacos, entre ellos oficiales de ejército polaco, policías, intelectuales y otros civiles en 1940 para falsamente culpar a ellos a los nazis. A los nazis. Entonces mataron a tantas personas para decir, no, los nazis vinieron aquí a matar a este montón de gente, tenemos como la excusa para ir a invadirnos y meternos más a la guerra. Sí, no creas que no solo es tanto eso. Ponele, eso que dijiste vos, que le quisieron echar la culpa a los nazis, tal vez no lo hicieron solo para entrar a la guerra, porque creo que Rusia está involucrada en la guerra, sino también porque vos sabes que Stalin mató a un montón de personas. No sé si has escuchado vos, uno de los genocidios más grandes de Stalin, que es el Holodomor. ¿Cómo se llama? Holodomor. No lo he escuchado. Sí, creo que lo dije bien, Holodomor. Ajá.
es el genocidio más grande, ¿me entendés? Contra, ¿qué país era? Se me escapa ahorita. Pero era un país europeo, ¿me entendés? De esos. Se estima, ¿me entendés? Entre 6 millones de personas. Bueno, algunas personas, 4 millones de personas murieron a 10 millones. En una 10 millones. En una super hambruna, ¿me entendés? Que el man no deja, creo que era, no sé si era Polonia, fíjate. Me suena, pero no estoy seguro. Que el man no dejó que entrara la comida. Entonces la gente literalmente estaba muriendo de hambre. Dicen que es una de las peores catástrofes que ha pasado en la historia. Entonces dicen que Stalin, como hizo un montón de esas cosas en su comunismo, en su idealismo, se le quiso echar la culpa un montón de muertes a los nazis. Pero que después... Como para que él no quedara mal. Porque él lo mató, ¿me entiendes? Porque él lo mató literalmente. Entonces ya después la gente cuando empezó a investigar es como, hey, no, aquí hay un montón de cosas que no cuadran. ¿Cómo es que Hitler va a matar a estas personas aquí? Entonces yo creo que por eso que vos mencionabas es un ataque de falsa bandera con esa intención. Sí, como para cubrir aquel montón de personas que mató Stalin, que de hecho es el dictador que más personas ha matado en la historia. Ah, no sé eso. Sí, lo más seguro. Sí, lo más seguro. Con toda esta gran purga que hizo. Fíjate de Mao, la gente. el comunista Mao, mató 33 millones. Mao, ese queda en segundo, creo, en la lista. Vamos a poner una lista en nuestras redes. Sí, vamos a dar unos saludos a toda esta gente que nos está viendo, a Ixa, Josué, Hernán, a Norma, compartan para que comenten qué es lo que piensan, si han visto o creen que los medios influyen bastante en las guerras, si creen alguna falsa bandera. Hablando de eso, con Operación Northwood. Sí, eso creo que pasa interesante, que regresemos a esto, que primero miremos cómo los gobiernos, ¿me entendés? Literalmente se benefician de mentiras. Fíjate que ahorita que mencionas eso, tal vez me entendés solo para ver cómo esa idea tan extraña que diría un gobierno podría hacer un ataque falsa bandera para beneficiarse. Tenemos un video ahí, Donaldo, se llama Press Conf War Iran, que es literalmente, vos has escuchado un tanque de pensamiento, ¿no has escuchado esa expresión? Sí, de hecho hoy lo estaba buscando. El Dark Tank, ¿cómo se llama? Que te quita todos los sentidos. ¿No lo tenés? Ah, se llama Press Conf War Iran. Es de los que yo te pasé, de los videos. Ahí dice Angie Guillén McDermott. Saludos. Dice, qué gracioso el chavo de la camisa roja. Me gusta el programa. Gracias. Jumpy. Digan las fuentes de dónde sacan la información y digan los libros para buscarlos. Perfecto. Eso fíjate que sí los tenemos, pero me gusta. Hay que dejar eso, fíjate. Hay como los links para que la gente busque toda la información y todo. Sería bueno hacer un Excel y compartirlo a las personas. Por episodio, ¿me entiendes? Toda la información la sacamos. Gracias, Angie, por eso. Mira, es bien interesante, ¿me entiendes? Porque dirías, ¿cómo? Ahí el man literalmente está hablando en uno de esos tanques de pensamiento, que son las personas que al final dan las brillantes ideas, los que escriben los editoriales en los periódicos. El man está hablando justamente del tema que estamos hablando hoy. Que el man dice, ok, cuando miramos las guerras a lo largo de la historia, nos llegamos a esta conclusión, que siempre tiene que pasar un evento para que podamos justificar entrar a la guerra. Entonces, todas las guerras que nosotros vamos a hablar el día de hoy, ese man literalmente nos dice... El Golfo de Tonkin. El Golfo de Tonkin es una, ¿me entiendes? Mira, dice, nos fuimos a guerra con España hasta que sucedió el USS Maine, que era lo que estábamos hablando antes. Entonces, al final, y mira, hasta habla de Lincoln, que también siempre se ocupa una excusa para poder invadir algo. O para matar a alguien. Él literalmente está diciendo esto, ok, ocupamos una excusa para entrar a una guerra con Irán. ¿Qué pasaría si un día un submarino de Irán se sumerge y después no vuelve a salir? No sería culpa de nosotros, pero hay que aprovechar, dice el man. Entonces ahí estás viendo, entonces, una persona influyente que está hablando que literalmente sí, esto pasa, que los gobiernos se benefician cuando pasan ciertos eventos para poder entrar a la guerra. Sí, es que se aprovechen de la oportunidad, como decías. Me da curiosidad del Golfo de Tonkin, porque es curioso. No sé, Estados Unidos tiene un montón de como falsas banderas ahí escondidas. De hecho, creo que no sabemos. Bueno, esta es la de que dijiste de México. Esa no me la sabía. Que entraron aquel montón de gente en Veracruz y todo eso. Sí, eso fue en 1914. 1914. Eso fue antes de la Primera Guerra Mundial. Decime, vos la Primera Guerra Mundial, ¿qué opinás? No me he metido tanto a tema de la Primera Guerra Mundial, soy más de la Segunda, pero no te sabría dar una opinión de ahí. Ahí sí quedo 0-0. Fíjate que empieza, ¿me entendés? Podemos meternos yo sé que empieza cuando matan a esta familia real. Al arquiduque, siempre era al arquiduque. Y empieza toda la guerra con todos estos países. Y lo relaciono después cuando Alemania pierde, que está en el otro bando, y que Hitler estaba dentro
era un soldado y que con gas Correcto, mostaza, correcto. y después el odio, que sacó el odio hacia los judíos, Ujú. pero más de eso no tengo información. Yo te hago esta pregunta, ¿me entiendes? Ajá. Ahorita vos mencionaste lo del arquiduque. Para mí, cuando yo me puse a pensar en esta guerra, no tiene sentido cómo 6 supernaciones van a decidir matarse entre sí porque mataron a un brother. Porque vaya, yo te entiendo, ¿me entendés? Que digamos, el hijo, que maten al hijo del emperador de Japón, que China lo haya matado, entonces que diga Japón, yo voy a ir en guerra con China. Lo que no entiendo es por qué Corea diría, ok, mataron a este man de Japón, entonces yo voy a declararle guerra Como que a se China. meten. Porque una cosa es apoyo, ¿me entendés? Que vos le vendas armas, que una cosa es declarar guerra. Así, ¿me entendés? Que vos vas a enviar soldados a invadir otro país. Para mí eso no tiene sentido por una persona. Entonces nos podremos ir por ese lado, ¿me entendés? Que en lo personal para mí no tiene sentido. ¿Vos crees que haya como algo aparte? Porque que después de eso se separaron varios países. Bueno, Entonces creo que por ahí puede estar... Alemania lo desintegraron. Mira, hay un montón, para mí hay 2 razones principales por las cuales pasa esa guerra. Una es una sociedad secreta que quería unir a Inglaterra con Estados Unidos de nuevo, porque después de la independencia no se llevaban. Y otra más importante es porque Inglaterra le tenía miedo a Alemania, porque Alemania estaba creciendo en una superpotencia. Entonces para mí esa es la verdadera razón, porque Alemania era demasiado fuerte, entonces Inglaterra tuvo que decir, no, ni modo. Aquí, digamos, tengo el mapa de la Primera Guerra Mundial se lo voy a pasar a Donaldo para que miremos cómo estaba distribuido estos países antes que terminara la Primera Guerra Mundial, y después se separaron. Ya sabemos que ahora no sé cuántos países hay en Europa. Fíjate. Mira, del Imperio Austrohúngaro fue que mataron al... Austrohúngaro. Austrohúngaro. Si te fijas, del Imperio Austrohúngaro, ahí salen los croatas, los serbios, los libanos, los checos, y muchos de estos, y Alemania, y muchos de estos pasan al Imperio Ruso después, que se unen, que después de la USSR, que se divide, salen otros países. También mira Alemania, obviamente hay un montón de países, creo que está Holanda también que salió ¿me entendés? Hay un montón de países que salieron ahí que cuando desintegraron Alemania. Ahí lo que decía de que también antes Alemania tenía Polonia. Polonia, era súper grande. Entonces creo que por eso dijeron, ok, Alemania es demasiado grande, destruyámosla y dividámosla para que no vuelvan a crecer. Después pasó Hitler, entonces no pudieron. Ahí, Fíjate que, fíjate que la teoría es que Hitler, porque tiene un discurso ahí, que el man dice que quería salvar a los polacos, porque el gobierno los está tratando muy mal. Esa es la excusa que dio Hitler. Que sea verdad es otra cosa. esa fue como la excusa para invadir, para salvarlos. Correcto. Que les están tratando mal, que se están muriendo del hambre, dijo el man en un discurso. Eso es lo que el man dijo, loco. Eso es lo que el man dijo. O sea, voy a invadir allá para que salvarlos, ¿no? Como Es acuérdate que doble cosa. antes eran alemanes, entonces él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Él dice, no, estos son alemanes, pues son mis hermanos. Ajá. Esa era la ideología de Hitler. Yo tengo una pregunta. ¿Vos has escuchado? Bueno, vos sabés la propaganda, que es súper importante. Sí. Pero no sé si vos sabés que el inicio de la propaganda, y especialmente la palabra y todo eso, inicia en la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial, mira, empieza normal, ¿verdad? Empieza con eso que vos decís, que matan al archiduque. Lo que pasó después de eso es que todos los medios, digamos, del occidente, de Estados Unidos, digamos, de Inglaterra y todos esos, empiezan a decir, ok, tenemos que empezar a hacer a los alemanes que se miren mal. Entonces empezaron con una super propaganda anti-alemana. Había un montón de rumores diciendo de las atrocidades que se cometían en guerra, que obviamente siempre pasan, especialmente los alemanes en Bélgica. Una esa que fue al final mentira, porque algunas eran verdad, otras eran mentira, pero una que fue súper importante, que habían hasta rótulos, ¿me entendés?, en propaganda, que salían alemanes, que se llamaba la propaganda de bebés en bayonetas. La propaganda bebés en bayonetas. Puedes encontrar una foto, Donaldo, lo más seguro busca eso. Y en inglés lo vas a encontrar más fácil, Ajá. Babies on Bayonets, que vas a encontrar el rótulo de un soldado que sale después con la pistola del arma y que tiene un bebé en la pistola del arma. Y tiene un bebé. ¿Cómo es que se llama? Babies on Bayonets. Y ya vas a encontrar la imagen, ya vas a ver. Entonces, esa es la propaganda que decían que los alemanes estaban matando bebés recién nacidos. Al final fue mentira. Pero con toda esta mala imagen que le estaban haciendo a los alemanes, hicieron que la opinión pública, que era lo que hablábamos antes, cambiara para que la gente apoyara una invasión a Alemania. Que eso es lo que querían que hiciera la gente de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no quería ir a guerra. En 1914 la gente dice, no queremos guerra, no queremos guerra. Y después pasaron un montón de cosas que vendieron esta idea de invadir, ¿me entendés? De ir a guerra contra Alemania. No sé si encontraste la Sí, imagen. la encontré y se la pasé a Donaldo. Ponela porque Babies on Bayonets. la encontraste, es bien fácil, man. Es que es como te digo, Qué es raro icónica, esta cosa. es icónica. Es como empalamiento, más o menos. Es el inicio de la propaganda, así como te digo, en un sentido para ocasionar guerras.
Vamos a ver que nos están hackeando aquí. Pero vos crees, bueno, bastantes de esto de las falsas banderas tienen mucho que ver con espías también. Sí. Ahí lo tenemos en la imagen. Mira. Sí, miremos la... Es que, mira, y eso, rótulos, imagínate en todas las partes de Estados Unidos. Eso es una de las formas de cómo pudieron cambiar la imagen, la mente de las personas de irse a guerra contra Alemania. Otro evento muy importante, no sé si lo has escuchado, que esta es como una de las versiones más oficiales de por qué Estados Unidos fue a guerra, el incidente, el hundimiento, mejor dicho, del Lusitania. Lusitania, no me lo sé ese. Tenemos un video, Donaldo, se llama WW1 Lusitania, que es un barco. Ujú. Es un barco, vos sabes que estaba Alemania en guerra. Alemania tenía una zona que decía, ok, cualquier barco que está en esta zona, lo bajamos. Ese es el barco, mira lo que están viendo ahí, literalmente de Lusitania 1, en 1915 fue que lo bajaron. La mentira fue que el barco era un barco inocente y que solo llevaba comida y turistas. Así fue como le vendieron la mentira al público americano. Y de que adentro habían estadounidenses. Sí, o sea, habían y como 120 estadounidenses. Ajá, Habían sí, de sí, todas sí. nacionalidades, pero como 120 estadounidenses. Al final, Lusitania y sank. ahí está, eso ya es cuando al final ya el barco fue inundado. En realidad lo que llevaba el barco eran turistas, comida, pólvora y pistolas de algodón. Otra cosa que apoya que esto es una mentira es que el destino del barco era la Fuerza Naval Real de Inglaterra, a donde se iban a probar armas. Entonces lo más seguro es que iban a probar un arma o no sé, ¿me entendés? Pero iban ahí. Iban escondidas. Otra gran mentira que tenemos es que no se inundó por el submarino alemán. Es cierto que el submarino alemán le disparó, Ajá. pero como llevaba armas, lo que hizo que se inundara, lo que explotara por completo era la pólvora y las armas que llevaban dentro. Sí, obvio. Que eso fue lo que hizo. Y hay otra que ahorita le va a pasar la imagen a Donaldo, que es también que dicen, sí, fue totalmente desprevenido. Nadie se esperaba el hundimiento de Lusitania. Sí. Literalmente la embajada de Alemania en Estados Unidos dijo, cualquier persona que se suba a este barco sepa que el destino del barco es una zona donde es en guerra, pues, que obviamente Alemania dijo que iba a atacar a los aliados de Inglaterra, que incluía a Estados Unidos. Ese es el aviso que puso la embajada. Eso allá por 1915. Y por eso la gente ahora ya entiende que esto de la Lusitania fue intencional y fue una gran mentira. Que solo querían venderle la idea a los americanos para que apoyen la idea de invadir Europa. Digamos, fíjate que es curioso porque siempre, bueno, varias falsas banderas creo que están siguiendo con el mismo legado de los piratas. Ahorita estamos viendo bastante, pero en situaciones de barcos. ¿Vos crees que, digamos, en el incidente de Irán, que hace poco pasó, sea como una falsa bandera? El que atacaron... El dron de Chibos. Sí. El que atacaron en Irán fue, ¿verdad? Es bien curioso porque imagínate, sí puede ser, o sea, no he visto ninguna información, pero es bien fácil porque es un dron. Un dron solo lo hackeas, lo moves vos y ocasionas un conflicto internacional. Que es posible que hasta un tercero, pues unos hackers, un hacker lo haya podido hacer, pues es posible. Y, digamos, tocando otros temas de falsas banderas, porque estamos viendo que vienen desde La Segunda Guerra Mundial. desde la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, ya en la parte actual. Sabemos que 9/11 es uno. Bueno, te comentaba sobre los espías. ¿Vos crees que tengan como gran... no sé, que sean como protagonistas en estas falsas banderas? Porque una sola persona se puede infiltrar y hacer relajo, como explotar un submarino, un avión, desaparecer las personas y echarle la culpa a otra persona. Sabemos que los espías siempre han estado como ahí metidos, infiltrados, que han sido como personas puntuales y que ayudan a las falsas banderas y a comenzar guerras. Sí, o sea, literalmente lo que decís es cierto. Pues cualquier persona que se pone a investigar cómo inician las guerras se da cuenta que eso es cierto, en el sentido, por ejemplo, guerra de Vietnam. La CIA estaba antes apoyando, ayudando, digamos, de una manera, lo bajo, la guerra. Ajá. Y la CIA específicamente, en la Primera Guerra Mundial no, en los grandes conflictos no, pero digamos que, por ejemplo, en el Golfo de Tonkin también es cierto. Toquemos el del Golfo de Tonkin porque es curioso de que hablaban sobre que los estaban atacando, pero no había nadie, algo así parecido. Es bien raro. Mira, tenemos un video también donde se llama Guerra Vietnam, que es el incidente de Tonkin, pasa cerca de Vietnam. Porque siempre Vietnam, sí. Irán, Sí, como tienen algo ahí siempre, ¿verdad? El supuesto incidente pasa con el barco que es conocido como el USS Maddox,
Que es bien interesante esto, mira, porque Guerra Vietnam. Es bien El interesante Vietnam esto. del norte pasó por ahí. Mira, lo que estaba pasando, mira, esta es la historia oficial que dijo Estados Unidos. Ese es el barco, mira, el USS Maddox. Supuestamente la historia oficial es que el barco fue atacado por mientras estaba tranquilamente cerca de Vietnam. Fue atacado de la nada y después 2 días después volvió a ser atacado. Esa es la historia oficial. Lo que pasó, que ya sabemos porque ya han salido memes y cosas así, es que en realidad estaba en una campaña de guerra electrónica ayudando a Vietnam del Sur, como vos decías, que estaba dividido Vietnam, que es el Vietnam capitalista, por decirlo de una manera, atacando al Vietnam comunista del norte. Sí. No fue atacado de la nada. Literalmente, cuando se dieron cuenta que él estaba ayudando a los vietnamistas capitalistas, Sí. el Maddox empieza a atacar también. Y él fue el primero que ataca. Después lo atacan a él. Y después es que, según un memo de la NSA, el segundo ataque nunca existió. Fue una mentira. Mentira, el segundo ataque. Porque supuestamente fueron ataques en diferentes días. Según un memo de la NSA, fue mentira. Que supuestamente el segundo ataque fue un 4 de agosto. Correcto. Y que fue con el refuerzo de USS Turner Joy. El memo salió como 44 años Que ese después. es otro, sería otro barco. Dijo refuerzo, Navío. asumo que llegó a apoyarlo o algo. Sí. Fue como tío, puede ser que sea inventado, porque según el memo de la NSA es mentira. De la NSA. NSA. ¿Vos le crees a la NSA? La confío mucho más que la CIA. Confío ¿Vos mucho crees más más en que la NSA más que la CIA? No, ajá, o sea, con lo que ha pasado con la NSA. Es que, ¿sabes por qué me creo más? Por el QAnon. Por el QAnon. Por eso creo más. Pero honestamente sí, las dos son una servicio de inteligencia. Los dos se especializan en mentir. Entonces es difícil creerles. Ujú. Pero uno de las... Bueno, de las falsas banderas, además de ¿cómo se llama? El caso de Tonkin. Está... Fue Tonkin, ajá. Bueno, la gente no sabe sobre estas falsas banderas que casi fueron, porque hablamos de... Quiero tocar el tema de la Operación Northwood. La Operación Northwood, que mucha gente... Bueno, vos lo decís como la parte conspiranoica, pero estaba firmada por bastantes personas del Senado, solo faltaba el de Kennedy. Bueno, sí. No, o sea, aunque no crean, ¿me entendés? Todo lo que hablamos ahorita, no... La gente, el problema es que también no tenemos documentos. Porque, ¿me entendés? Es más difícil porque la gente que lea y todo eso. Pero sí, o sea, todo lo que hablamos ahorita son documentos, es factual. Antes de pasar ahorita a la Operación Northwood, vamos a darle saludos a Marvin, Lili, Rosa Quijano, saludos allá a Estados Unidos. Lili Pinel dice, bonito programa, gracias. Rosa Quijano dice, inteligentes y muy preparados esos guapos jóvenes, saludos y éxitos. Gracias. Y también comenta que también hay muchísimo misterio en el Triángulo de las Bermudas. Investiguen, estudiosos jóvenes. Bueno, creo que no hemos tocado Triángulo de las Bermudas puntualmente. Que sí puede ser como portales del tiempo. Eso sería interesante. Volviendo más aquí a la Operación Northwood, se supone que el gobierno de Estados Unidos, y lo firmaba Kennedy, es que en Cuba iban a matar a aquel montón de personas estadounidenses. Y echarle la culpa a los revolucionarios cubanos. Mira, si no me equivoco, era un documento. El documento que estamos hablando es uno. Tiene varios puntos. Entonces está hablando como de cuáles son los puntos factuales para invadir Cuba. Era un documento privado de la CIA. Entonces en un montón de esos puntos, ¿me entendés? Es posible que hable de eso. Pero específicamente la razón por la cual es tan conocido este documento es porque hablan de la posibilidad de hacer un ataque. La CIA... Ajá. Que ellos mismos hagan un ataque en el suelo americano, específicamente bombardeando 2 edificios. ¿A qué te suena eso? 9/11. Exactamente, mucha gente hace esa conexión. Que ya hay en papeles oficiales del gobierno de Estados Unidos, Operación Northwood, que hablan de la idea de para comenzar una guerra, bombardear 2 edificios. Tengo el documento oficial, se lo voy a pasar a Ronaldo antes de... El problema es que lo más importante es buscar ese punto, ¿me entendés? Que es en medio del montón de documentos, ahí te dicen esa parte, que es como una lista como de 4. Fíjate que... se me olvidó ahorita. El primo de Kennedy, el hermano, no sé, hablaba Joe Rogan de que él quería bombardear la embajada de Estados Unidos en Honduras. ¿Te sabías esa? Vos me has contado, creo. De que es una loquera. Ahí tenemos el documento de Operación Northwood. Se lo vamos a estar compartiendo en redes para que lo puedan leer. Pero ahí es donde te explica cómo iba a ser todo el plan. Que eso que hablamos nosotros, pues que la CIA hace una operación para crear una guerra. ¿Vos crees cómo que se llama
el hermano de Kennedy, no me acuerdo, pero él Robert. quería a Robert Kennedy, de que a él lo mataron también, ¿verdad? Lo mataron y él estaba mucho de que quería bombardear a la embajada de Estados Unidos en Honduras para echarle la culpa a los comunistas. Típica, eso dicen que eso pasó y más bien están locos crearlo porque NATO creó, ¿sabes qué NATO, verdad? No Sí. se me escapa el nombre ahorita, creo que se llama National- Intel Pro. Creó un programa, ¿me entendés? Ajá. Intel Pro, que era literalmente eso, para combatir a los comunistas, creaban ataques de falsa bandera. ¿Qué te pareció el tema de hoy, Jan? Súper buenísimo, súper buenísimo. Llegué justo a tiempo antes del programa, ¿verdad? Justo a tiempo. Pero es increíble porque hay tantas información de ataques de falsa bandera. Como saben, vamos a tener una sorpresa en redes, un nuevo formato para promocionar nuestros videos y un montón de cosas. Por cierto, darles la noticia que ya nos pueden buscar en SoundCloud, Spotify, bueno, Deezer no. Para que vayan en el carro ahí, Sí. para que no se pierdan nunca sus programas de Entonces, Archivo ya para mañana va a estar toda la temporada número 1 y ustedes lo pueden seguir. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, esto fue Archivos Enigmas, ataques a falsa bandera. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Archivos Enigmas y a TVS Honduras, que nos ayuda a cumplir, a abrirle la mentalidad a las personas, ¿verdad, Ari? Expandir conciencias. Expandir conciencias. Yo soy Jampi Cruz, me pueden seguir como Jampi Cruz en Instagram. Darío Vialta en todas mis redes sociales. Y esto fue Archivos. Enigma. One small step for man.